Ya se está grabando. Bueno, pues nada, antes de que arranquemos, agradeceros a todos y todas vuestra asistencia. Agradecerte, Iván, por supuesto, a Magui, bueno, y a todos los técnicos que nos acompañáis, tanto de la selección como de los equipos, pues bueno, por todo vuestro trabajo, vuestro empeño y realmente bueno, por esforzaros, ¿no? Y por implicaros a este nivel para poder hacer crecer tanto el fútbol como el conocimiento del deporte para deportistas con PC y con DCA. Y de verdad que, bueno, para nosotros, Julián, hablé con él, no nos puede acompañar porque, bueno, sí que Julián ha pasado unas navidades, bueno, un poquito tocado de salud, está recuperándose, pero bueno, está fastidiado el hombre. Pero sí que me dijo que por favor que os transmitiera el agradecimiento y para nosotros de verdad que es un orgullo todo ese trabajo que estáis haciendo. Bueno, todo lo que estáis haciendo avanzar el deporte. Y, por supuesto, pues bueno, ¿no? Poder ofrecérselo a todos los equipos, a los deportistas, a los técnicos, pues bueno, pensamos que es una de las piezas también fundamentales y de verdad que nos es de mucho agrado, pues bueno, este trabajo y cómo lo hacéis. Así que Iván, de verdad, nuevamente, muchas gracias y nada, te paso la palabra para que arranques, ¿vale? Vale, pues muchas gracias a ti, Antonio, y a vosotros, a la Federación, pues por permitir este espacio en el que podamos quedar. Lo hemos llamado formación, pero yo creo que lo podríamos llamar una quedada, ¿no? En la que muchos de nosotros estamos llevando a cabo proyectos que tienen que ver pues, con el fútbol PC o con el deporte en general PC, y creo que es una buena manera de que todos tengamos este espacio para poner en común todo aquello que estamos haciendo y que poco a poco entre todos vayamos sumando y vayamos pues haciendo ver todo aquello que estamos haciendo, ¿no? Y que podamos conocer también lo que hace el compañero al fin y al cabo. Por eso el poder tener más espacios como este, que seguro que los tendremos, en los que poder ver todo lo que están haciendo los compañeros dentro de sus equipos, de sus clubes y demás. En este caso, os presento esta primera formación o charla o quedada que hemos titulado Análisis de goles por un lado y creación de las actas electrónicas, en la cual lo que vamos a tratar de ver es el trabajo que hemos estado llevando a cabo durante prácticamente el último año, año y medio. Por un lado, las inquietudes que... A ver si puedo pasar aquí. Las inquietudes que hemos tenido desde el cuerpo técnico de la selección en cuanto a este análisis de goles, algunas preguntas que nos hemos ido haciendo durante el último año, año y medio, que creíamos que resolviéndolas pues podíamos aportar algo de conocimiento, ya no solo conocimiento científico, que es algo que ha venido después, sino también conocimiento para nosotros mismos a la hora de afrontar la competición y poder transmitir estas preguntas que nosotros mismos nos hacíamos y que seguramente muchos compañeros dentro del mundo PC también se pueden estar haciendo, pues poder transmitirlas para afrontar mejor la competición creo que puede ser algo positivo para todos. Y la segunda parte, la de la creación de las actas electrónicas, al final es tratar de mejorar los procesos que llevamos a cabo año tras año, en este caso en la Liga Nacional de Fútbol PC, tratar de mejorar esos procesos, de agilizarlos, de ser cada vez más eficientes y, también de dar mejor servicio, por decirlo de alguna manera, y de tener un trabajo más eficiente, ¿no? Dentro de la federación. Esas son un poco las dos líneas de la presentación de hoy, que intentaré que sea lo más interactiva y amena posible. Desde ya os digo a todos los participantes, yo creo que, como estábamos diciendo al principio, esto es casi más una reunión entre amigos que una formación como tal. Cuando queráis, por mi parte, yo no tengo ningún problema en que abráis el micrófono, hagáis una pregunta durante la presentación o que debatamos en algún punto que creáis que podemos debatir algo. Yo no tengo ningún problema para que lo sepáis desde ya. De hecho, es incluso hasta mejor, ¿no? Para que sea un poquito más ameno y no se nos haga muy aburrido esto. Que además yo me enrollo mucho, tenéis que cortarme de vez en cuando. Siguiendo un poco con los agradecimientos, ya que se ha quedado con el mote, según he visto, porque lo comentaba Antonio, pues nada, comentar que lo que vamos a ver hoy en gran parte ha colaborado todo el cuerpo técnico de la selección y en especial
Magi, como decía Antonio, Francisco o Fran, ha sido estudiante en la UMH y además lo hemos incluido como parte del cuerpo técnico de la selección. He hecho una mano, como sabéis, en el último mundial en Salou y nos ha echado una mano a desarrollar, por un lado, las actas electrónicas y, por otro lado, todos los trabajos que hemos venido haciendo sobre el análisis de los goles en el fútbol PC. Para este análisis hemos cogido diversos campeonatos, desde la Liga Nacional del último curso, del último año, de la temporada 2021-2022, que se realizó en el año 2022, y los dos últimos mundiales de fútbol PC, que fue el de Sevilla en 2019 y el último, este último verano, en Salou. Además, en proyecto tenemos, que ya está analizando algunos datos Maggie, pues este campeonato mundial en el que participan los otros equipos que no han podido ir al mundial, con el objetivo de ver si los datos son similares, si no, y de seguir avanzando un poquito en este conocimiento, ¿vale? Todos los datos que hemos analizado sobre los goles de esos campeonatos, pues los hemos tratado de mostrar a nivel científico y han salido estos 3 estudios científicos, uno de ellos ya publicado, que es el primero que veis a la izquierda, sobre el campeonato nacional, la liga de fútbol de aquí a nivel de España. Ese ya digo que está publicado en 2022. El siguiente, el que tiene que ver con el análisis de los goles de Sevilla, del Mundial de Sevilla, pues ayer o antes de ayer, si no recuerdo mal, o bueno, durante esta semana nos lo aceptaron, así que también va a estar publicada en una revista internacional pues muy buena, y el último está pendiente de revisión, pero también ya escrito y mandado. Es decir, lo que vamos a presentar aquí al final es algo que vamos a exportar fuera, que vamos a mostrar, y que estamos muy orgullosos también de poder estar trabajando en esto para mostrarlo al resto de gente, ¿vale? Bueno, pues vamos ya con el lío. Insisto que cuando creáis oportuno, sin ningún problema, me podéis parar y debatir cualquier punto. Como os decía antes, estas son las preguntas que nosotros nos íbamos haciendo durante años anteriores y que creíamos que respondiéndolas íbamos a hacer mejor nuestro trabajo al final como técnicos, ¿no? La primera y más simple de ellas era si en el fútbol PC habían los mismos goles o no que en el fútbol normalizado, es decir, cuántos goles se marcan en fútbol PC, y tratar de buscar las causas, ¿no?, de por qué si habían distinta ratio de goles, a qué podía ser debido. Lo primero que encontramos es que tanto en el ámbito nacional como internacional del fútbol normalizado, el promedio de goles por partido que hay, promedio de goles por partido es total de goles marcados en la liga o en el mundial o en el campeonato que sea, pues dividido entre el número total de partidos que había. Ese ratio, que es de 2,5 goles por partido en la última liga española y de 2,6 goles por partido, iba a decir en el último mundial, pero en el último mundial que había cuando hemos sacado estos estudios, que fue el de Rusia 2018, es de 2,5 y 2,6 goles por partido. De hecho, hoy, esta misma mañana, he buscado un poco para sacarlos del último mundial de Qatar y van en la línea también, 2,7 goles por partido, ¿vale? Ese es el promedio goleador por partido. Pero si nos vamos a fútbol PC, en el ámbito nacional, que ya el compañero Yancy sacó en 2015 un trabajo similar, él ya hablaba de un ratio goleador muy, muy alto, de 7,5 goles por partido, que como veis, pues es prácticamente el triple de los que estábamos viendo en fútbol normalizado. En nuestro análisis del último año de la Liga Española nos sale unos 6,8 goles por partido. Y en un estudio que también saca este año los australianos, ¿vale? El cuerpo técnico de la selección australiana, ellos en su Liga Nacional tienen un ratio de unos 6 goles por partido. Como podéis ver, son números mucho más altos que en el fútbol normalizado. Si nos vamos al internacional, quizá ese ratio se reduce un poquito. En el Mundial de Sevilla fueron 5,6 goles por partido. Y en el de Salou, unos 4,5 goles por partido, un poquito más bajo que en el ámbito nacional. En cada una de las diapos os voy a ir... Iván, perdona. Sí.
Yo tengo una pregunta. ¿Los goles se cuentan tanto los de la Liga como los de Internacional? ¿Se cuentan los goles reales que se meten en un partido, por ejemplo, un 16-3 o se cuenta un 10-3? Porque en 10 Nosotros se para para. el, Gracias, gracias, Cris. Nosotros para el análisis hemos cogido los datos oficiales de las actas oficiales de los partidos. Ok, ok. ¿Vale? ¿Resuelve eso la duda? Sí, imagino que si en el partido, aunque luego no cuenten para, ¿no? En el resultado de, para que nos Actas, entendamos, aunque luego las redes sociales te pongan un 10-2, si han sido 16, se han cogido los 16. eso es, actas oficiales de los partidos. Ok. Muy bien, gracias. Os decía que os iba a ir poniendo las pequeñas conclusiones que yo voy sacando de cada uno de estos análisis. En primer lugar, la primera conclusión a la que llegamos todos es muy clara, ¿no? En fútbol PC, de forma clara y sistemática, hay un mayor ratio de goles que en fútbol normalizado. Y eso lo vemos en todas las competiciones, de todos los niveles competitivos y durante todos los años analizados, ¿vale? Después, si nos vamos a la comparación entre competición nacional e internacional, pues también vemos que hay un mayor ratio de goles en competiciones nacionales que en internacionales dentro del fútbol PC. Una posible respuesta o una posible explicación a esto, la que a mí me surge, y esto ya es un pensamiento personal, es que quizá cuanto mayor sea el nivel competitivo, va a haber mayor igualdad entre los equipos que están compitiendo dentro del campeonato y a mayor igualdad seguramente el ratio de goleador descenderá. Es decir, ¿por qué creo que hay más goles en fútbol PC que en fútbol normalizado? Pues porque al final en fútbol PC una posible explicación es que el campo es más pequeño, se puede llegar antes de portería a portería, ¿vale? Es una de las posibles explicaciones, pero yo creo que la más real es que hay una diferencia por el propio deporte, ¿no? Al final tenemos jugadores con más funcionalidad y con menos funcionalidad dentro del campo, que eso crea diferencias entre ellos y esas diferencias producen duelos dentro del partido que no están equilibrados y que eso hace que haya más oportunidades de gol y más goles. Por tanto, yo creo que es una posible explicación y bastante, creo que bastante ajustada. ¿Por qué en el internacional encontramos menos ratio de goles quizá? Pues porque hay mayor igualdad entre los equipos. Seguramente haya menos goleadas o la diferencia de nivel entre equipos que al final están seleccionando a sus mejores jugadores sea menor esa diferencia y por tanto disminuye un poco ese ratio goleado. Y por último, y para mí la más importante o la que más me gusta resaltar es que tanto a nivel nacional como internacional parece que conforme avanza el tiempo se reduce ese ratio goleado. Y para nosotros es muy evidente a nivel internacional, ¿no? Del Mundial de Sevilla al Mundial de Salou disminuye prácticamente en un gol por partido el ratio. ¿Esto por qué puede ser? A nosotros, y digo nosotros como cuerpo técnico de la selección, lo que hemos visto en esos dos mundiales es que el nivel competitivo se ha ajustado mucho más. Es decir, hay mucha gente trabajando en fútbol PC, se está profesionalizando de alguna manera, los equipos vienen cada vez más preparados y una impresión que tenemos es que es mucho más parejo el duelo en cada partido, ¿no? Por no irme a otros equipos, sin ir más allá, nosotros mismos, un España-Argentina en Sevilla, bueno, pues es un marcador abultado, un España-Argentina en Salou que nos vuelve a tocar competir, pues es mucho más ajustado el marcador, es decir, en líneas generales creemos que conforme avanza el tiempo se está profesionalizando el fútbol PC, cada vez hay menos diferencias, hay mayor igualdad competitiva y ese es uno de los factores que haga que se reduzca el ratio goleador por partido. No sé si estáis de acuerdo, pero es una de las teorías que sostenemos. Iván, compartiendo las hipótesis que comparto contigo, todo eso, ¿habéis analizado también si el ratio se reduce cuando ya son fases de playoff o eliminatorias? Es decir, cuando todavía la competición está más igualada. Es muy buena pregunta, Juanjo. No por nada, sino porque nos la hemos planteado mucho también, pero no lo hemos analizado. Tenemos en el tintero ver, qué pasa entre competiciones internacionales de primer nivel, como os decía el
el Mundial y de segundo nivel, como es esta segunda Copa Mundial que han hecho con los equipos que no han podido ir al Mundial, a ver si hay diferencias, y también entre fases regulares de grupo y fases ya de duelos, ¿no? De cuartos, de semifinales y demás. Pero no lo tenemos hecho, no te puedo decir, no te puedo contestar. ¿Vale? Obviamente la teoría es que sí, yo sé por qué lo preguntas. Va a haber más igualdad competitiva en una semifinal, estoy absolutamente seguro, porque al final en la fase de grupos siempre hay un duelo de primero de bombo contra último de bombo que suelen ser marcadores mucho más abultados. Entiendo que va por ahí tu pregunta y la hipótesis es que sí, es que va a estar mucho más ajustado y que va a haber menos ratio goleador. Sí, sí, vamos, incluso si tiramos de memoria de los playoffs de este año de Liga Nacional, pues lo mismo, tanto en el Mundial como en los playoffs hubo menos ratio de goles, evidentemente, cuanto más igual a los participantes, en ese Eso es. sentido. Perfecto, gracias, Juanjo. Otra pregunta que parece sencilla o parece que la conclusión es sencilla y de hecho lo es al final qué relación va a haber entre los goles marcados y los goles encajados con la posición final del ranking, con tu rendimiento final. Tanto en fútbol normalizado como en fútbol PC, por estos 3 campeonatos que os muestro, que hemos analizado, los goles marcados, que es GM en la tabla, y los goles encajados, GE en la tabla, van a correlacionar, aquí ya metemos un poquito de análisis estadístico para los que os gusta, van a correlacionar con el rendimiento final, con tu posición final en el ranking, ya sea en la liga, ya sea en el mundial, con ese número final con el que tú acabas el campeonato. Eso quiere decir que cuanto más goles marcas, mejor acabarás en el ranking, y cuanto menos goles encajas, mejor acabarás en el ranking. Además, ¿vale? En una proporción similar en algunos campeonatos, pero aquí creo que lo chulo es que en otros campeonatos no es tan igual esa correlación entre los goles marcados y el ranking y entre los goles encajados y el ranking. Como podéis ver, os lo muestro aquí, sí. Fijaros que tanto en el último año en la liga la correlación entre los goles encajados es algo mayor o prácticamente un punto mayor, que esto en correlación pues es bastante, pero sobre todo en el Mundial, fijaros que es mucho mayor la correlación entre los goles encajados y el ranking que no los goles marcados con el ranking, siendo ambas correlaciones significativas, que eso quede claro, pero siendo ambas significativas, parece que la de los goles encajados es un poquito mayor, y eso creo que para los cuerpos técnicos puede ser un dato bastante relevante. La principal conclusión la tenemos clara, tanto en fútbol normalizado como en PC, hay una alta correlación entre los goles que marcas y los que encajas con el ranking final, pero parece un poquito mayor esa correlación con los goles encajados, lo cual a mí, como parte de un cuerpo técnico, me hace pensar que es más importante esa fase del juego, o que le debo prestar un poquito más de atención a esa fase del juego si quiero obtener un poquito más de rendimiento, y más en campeonatos mundiales donde al final subir 1 o 2 puestos en la clasificación ya te cuesta mucho o es muy difícil, entonces tienes que atender a pequeños detalles, y creo que esto puede ser un detalle a tener en cuenta, ¿no? Que esa fase defensiva, si la consigues hacer bien, si eres un equipo que encaja poco, que concedes pocos goles, eso se va a transformar en una mejora del rendimiento global. ¿Vale? Perdona, Sí. que estoy con muchas preguntas. ¿Habéis analizado también el gol average, la diferencia entre goles metidos y goles encajados? Va a salir igual, es decir, claro, te refieres a cada equipo. No lo hemos hecho, pero creo que saldría igual, Juanjo, porque al final lo que estás viendo, sí, son goles marcados y encajados, pero de cada equipo. Lo podemos hacer, esa correlación es simple, y teniendo los datos lo podemos hacer. No está hecho como tal, el más menos te refieres, ¿no? De cada equipo. Sí, sí, es No decir, lo tenemos hecho como tal. si he marcado 17, he encajado 5, he tenido un más 12. Y que si se correlaciona ese más 12 con la clasificación.
Entiendo que sí, porque al correlacionar ambas variables, cuando las juntes, debe correlacionar. Lo que me hace pensar tu pregunta es si más o menos que cualquiera de las dos variables por separado. ¿Me explico? Yo creo que va a ser un punto medio. Sí, O lo lógico sería un punto medio, sí. debería ser una correlación media. No sé si aportaría mucha más información, pero no, ese análisis como tal no lo tenemos. El que sí tenemos es la correlación entre los marcados y encajados, que evidentemente los equipos que más marcan son los que menos encajan. Eso es evidente porque al final correlaciona con el ranking. No lo he mostrado porque me parecía al final algo más o menos evidente. La correlación entre marcados y encajados también es muy alta y significativa. Vale, gracias, Juanjo. Sí. En cuanto a cuándo se marcan más goles, que creo que es otra pregunta que nos puede interesar, bastante, ¿no? ¿Cuándo tengo que estar atento? ¿Cuándo quiero que mi equipo se desgaste para marcar gol? ¿Cuándo parece que hay más probabilidad de hacerlo o de que me lo hagan y por tanto tengo que estar más atento? Bueno, si nos vamos al fútbol normalizado, parece que hay un run ahí que todos hemos escuchado de siempre, y es que hay más goles en la segunda parte y con tendencia a que sea a final del partido. Bueno, en el estudio que he revisado, de hecho hemos revisado varios en los que los resultados no eran muy concluyentes, tan solo en fútbol internacional, en el Mundial de Rusia, sí que salía evidente que había un mayor número de goles en las segundas partes y dentro de las segundas partes en el primer periodo de 15 minutos, ¿vale? Lo que hacemos es coger el partido, partirlo por la mitad, tenemos parte 1 y parte 2, y luego en cada una de las partes hacer trocitos de 15 minutos para ver esa tendencia de cuándo se marcan más goles. Vale, pues parece que sí, que se marcan más goles en las segundas partes en fútbol normalizado. Insisto, os he presentado este que es muy evidente, pero hay otros en los que simplemente es una tendencia, no es significativo. ¿Qué encontramos nosotros dentro del fútbol PC? No encontramos diferencias significativas ni en qué parte se marcan más goles, ni en qué periodo de 15 minutos se marcan más goles. Solo encontramos tendencias. Unas tendencias que eran más evidentes hace unos años, es decir, en el estudio que os comentaba de Yancy de 2015, ya aparece una tendencia a que se marcan más goles en la primera parte, y dentro de la primera parte, en los primeros minutos, os lo sombrero en amarillo para que veáis luego por 4 periodos de 15 minutos que tendría el fútbol PC, los porcentajes en los que nos movemos. Pero esa tendencia parece que con el tiempo se va invirtiendo, no llega a darse la vuelta, pero si veis el porcentaje es mucho más equilibrado entre primera y segunda parte en el campeonato nacional del último año y en el campeonato nacional australiano, que también os comentaba, del último año, además con valores muy parecidos. Entiendo que la Liga Española y la Liga Australiana están teniendo datos muy, muy semejantes en cuanto a goles marcados, en qué minutos, etcétera. Lo que nos hace pensar que es un resultado consistente. Pero os digo que la tendencia se invierte un poco porque hay más igualdad entre partes y además aumenta, como podéis ver, el número de goles al principio de la segunda parte con respecto al primer estudio que veíamos. Lo que sí que está claro es que los inicios de partido en fútbol PC nacional son los que marcan la diferencia. Vuelvo a repetir lo mismo que antes. Yo creo que las diferencias entre equipos, cuando empieza un partido, un equipo que es superior se adelanta en el marcador y después, igual, teniendo el partido más dominado, ganando, etcétera, no es capaz de mantener ese ritmo goleador o incluso no quiere mantener ese ritmo goleador, que eso lo hemos visto en partidos de la Liga Nacional otros años. Volvemos a qué pasa en el fútbol internacional, que como estamos viendo es algo distinto al fútbol nacional. Se invierte la tendencia, insisto, todos estos datos es sin diferencias significativas. Es decir, se marcan una cantidad de goles similares en las dos partes y en todos los periodos. Pero la tendencia es un poco más a marcar en las segundas partes. Insisto, creo que por un aumento del nivel competitivo con respecto al ámbito nacional. Y además, en los últimos minutos, en el periodo de los últimos 15 minutos de la segunda parte, es decir, cada vez se va haciendo más posterior la aparición de los goles, quizá también por lo que os decía, ¿no? Por más nivel competitivo, más igualdad entre equipos, y hasta que no llega a final de partido, no se desequilibra un poco el partido y demás, no aparecen
no aparecen los goles. Incluso en el último campeonato parece que es esto que os comentaba, es más evidente todavía en el de Salou, en el último que hemos tenido a nivel internacional. Las conclusiones, como estábamos hablando, que no hay mayor cantidad de goles ni en una parte ni en otra, ni en otros periodos de forma significativa, que la tendencia es a marcar en el ámbito nacional en las primeras partes y primeros minutos y en el ámbito internacional en las segundas partes y en los últimos minutos. Y de nuevo, como veníamos diciendo en las anteriores diapos, parece que conforme va avanzando el tiempo, los años, hay una tendencia a que se retrase más la aparición de los goles, lo cual seguimos con la teoría de que año tras año estamos teniendo mayor igualdad competitiva, tanto en el fútbol nacional como en el internacional. ¿Vale? Eso es, yo creo que es una de las cosas más potentes que estamos sacando de todo esto, ¿no? Que el fútbol PC se está haciendo cada vez más competitivo. Un poquito de WhatsApp, no sé si ha podido estar Julio, a Pele sí que lo veo por aquí. Desde que llegué hace no mucho, yo soy de los nuevos en este fútbol, desde que llegué me lleváis diciendo una cosa pues prácticamente a diario, ¿no? Y es que tenemos que ser los primeros en marcar, por lo menos en el ámbito internacional. No sé si los que entrenáis a nivel nacional también tenéis esta percepción, que yo creo que hemos tenido todos cuando hemos visto el fútbol PC, y es que hay que marcar primero. El que marca primero se acaba llevando el gato al agua con mayor probabilidad. Bueno, pues esto que me comentaba Julio desde hace mucho tiempo, dijimos, bueno, vamos a verlo. ¿Qué pasa en el fútbol normalizado? Pues es que es verdad, ¿no? Que hay una mayor probabilidad de ganar el partido, en torno a casi el 60%, cuando marcas el primer gol. El equipo que marca el primer gol, en el 60% de las ocasiones, en fútbol normalizado, se acaba llevando el partido, lo acaba ganando. De hecho, análisis un poco más profundos en el ámbito del fútbol normalizado dicen que eso es así, sobre todo si juegas en casa. Juegas en casa y marcas primero, lo tienes hecho. En un 70 y pico % de las ocasiones vas a ganar el partido. Sin embargo, si estás fuera de casa, cosa que para nosotros en el fútbol PC pues nos da un poquito igual por cómo son las jornadas aquí, pero jugando fuera de casa, pues parece que eso se reduce bastante, ¿no? Marcas el primer gol, pero aún así tienes un 32% de probabilidad de ganar el partido. ¿Qué hemos visto en fútbol PC? Pues que Julio en esa imagen no le faltaba razón, y en Sevilla lo que vimos fue una bestialidad, es decir, el que marcaba el primer gol literalmente ganaba el partido en más del 90% de las ocasiones. En más del 90% de los partidos el equipo que marcó primero ganó, y eso es algo, de hecho es un dato que ya teníamos sacado cuando fuimos a Salou y íbamos temblando a todos los partidos para ser los primeros en marcar o para evitar que nos marcaran primero. Es decir, parecía muy, muy, muy importante. A nivel nacional, en la Liga, igualmente importante. En más de un 70% de las veces, el equipo que marca primero se acaba llevando el partido. Esto al final es o porque el equipo que marca primero directamente es claramente superior al equipo que ha encajado y por tanto, pasara lo que pasara, iba a acabar ganando el partido, o por esa falta de capacidad de reacción quizá en el fútbol PC. Es decir, creo que cuanto más evidentes son las diferencias entre equipos, cuando menos igualdad competitiva hay, es cuando aparecen estos porcentajes tan altos de ganadores del partido habiendo marcado el primer gol. ¿Qué pasa en el último mundial? Y disculpad que siga con esta teoría de que cada vez en el fútbol PC hay mayor igualdad competitiva. Que eso que nosotros percibíamos, de que cada vez los partidos están más disputados, pues es verdad. Estos porcentajes ya de en torno al 64% de partido ganado cuando un equipo marca el primer gol, ya se asemeja mucho más al fútbol normalizado. Es decir, ya hay capacidad de reacción, ya hay capacidad de recibir un gol y remontar el partido, ya podemos ver que los equipos están más igualados y que durante el partido pueden pasar muchas más cosas. Yo creo que este dato es muy, muy interesante también. Ahí tenéis las conclusiones que las he ido diciendo durante los resultados. Mayor probabilidad de ganar el partido marcando el primer gol
tanto en normalizado como en PC, pero más en fútbol PC. Y una reducción de esa probabilidad conforme avanza el tiempo, por lo que venía diciendo, ¿no? Creemos que es por esa mayor igualdad competitiva entre equipos. No sé qué opináis, no sé si vosotros también habíais tenido esa percepción siempre o no, pero parece que tiende a disminuir, ¿vale? Que tiende a disminuir. Mira, Iván, yo creo recordar que en la temporada 2015 o 2016 se redujo, y corregidme si no fue así, se redujo el tiempo de los partidos. Igual sería interesante, bueno, Jorge, creo que, es que no estoy seguro, pero me suena que en 2015-2016 se redujo el tiempo de los partidos. Igual estudiar qué pasó en esos partidos y cómo fueron estas estadísticas sería interesante también para evaluar. Cuando duraban más, ¿te refieres? Cuando duraban menos. Ah, vale, que se amplió, vale. Entonces, que ahora es más del que era antes. claro, es que hubo un año, creo que fue un año, es que no recuerdo así, pero creo que fue un año que fueron los partidos de 20 minutos por parte o algo así. Y Entonces, eso fue por la acumulación de partidos, sí, que se acumulan muchos partidos seguidos y se decidió reducir en minutos por la carga física de los deportistas. sí. Pues igual sería interesante también revisar esos datos por el tema de que a periodos de tiempo más cortos el ratio de goles o la influencia del primer gol sea mayor. Claro, en teoría dificulta más una remontada cuanto más corto sea el tiempo, evidentemente. Pues sí, miraremos a ver si tenemos acceso a esas temporadas y podemos verlo también. Una cosa, perdón, Iván, lo que sí que una Sí. cosa está clara, y a raíz un poco de lo que dice Ezequiel, la verdad es que está fantástico porque está claro, ¿no?, que esto es un claro indicador también, vamos a decir, o vamos a interpretar del nivel deportivo de los equipos y de los futbolistas, ¿no? Que lógicamente al reducir ese porcentaje, pues significa que hay mayor igualdad competitiva. Igual sería interesante cara a futuro el poder también estudiar, ya que el año pasado fue la primera edición de la Copa Promesas, bueno, que este año es Liga Promesas, pero vamos, la misma competición. Puede ser interesante hacer esa comparativa y bueno, y ver un poco, no ahora, pero sí con el paso del tiempo, pues también cómo los datos que nos dicen, ¿no? Porque ya digo, yo creo que es claro, pero sí que de alguna manera verlo reflejado como indicador del nivel deportivo en sí del propio deporte. Sí, de hecho no lo he dicho, lo tenía pendiente para el final. Es cierto que todos estos datos se han hecho pues tanto con ligas de primer nivel PC y masculinas como con campeonatos internacionales de primer nivel y masculino. Nos queda en el tintero ver qué pasa con el femenino, qué pasa con campeonatos de quizás segundo nivel competitivo, como puede ser la Copa Promesas y demás. Eso es una limitación, por un lado, de los datos que tenemos ahora, pero también a futuro, obviamente, es una línea a seguir, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. ¿Por dónde nos habíamos quedado? Disculpa, ¿Qué pasa Iván, con...? Sí, una perdón. pregunta. Sí, Entiendo claro. que en la Liga Española, o en los mundiales, por supuesto, pero en la Liga Española entiendo que habéis cogido todos los partidos, o sea, que no habéis excluido los extremos con campana de Gauss ni nada, porque claro, al final son 26 partidos o 25 y si te quitas extremos al final te quedas con nada. Pero sí que puede haber una influencia sobre los resultados de los partidos que tienen los marcadores extremos que se dan por esa competitividad de la que hablas. ¿Habéis tenido en cuenta o pensáis tener en cuenta el eliminar, aunque sea de la campana de Gauss, los de un exceso de goles? No hemos tenido en cuenta eliminarlos, pero sí que lo tenemos en cuenta en la interpretación. Como hablábamos antes, Iñaki, os decía que, a ver dónde estaba, os decía que quizá el ratio goleador tan abultado en fútbol PC, disculpad, que ese ratio tan abultado se debiera, incluso he puesto el ejemplo del internacional, donde nosotros mismos hemos sufrido alguna goleada que ya no sufrimos en el último campeonato. Es decir, y a nivel nacional lo mismo. Lo que creemos es que siguen habiendo equipos que tienen un nivel competitivo similar y esos no se van a ir mucho de goles, pero sobre todo lo que creemos es que no existen en los últimos años tantos partidos con goleada como existían antes o tantas diferencias entre tantos equipos como existía antes. Entonces,
aunque es cierto que no lo hemos eliminado y que podría ser una buena estrategia, sí que lo hemos tenido en cuenta a la hora de interpretar los resultados y de discutirlos, que al final es como tú dices, ¿no? Hay partidos que el ratio goleador es muchísimo, eso al meterlo en el promedio te puede distorsionar un poco el reflejo de lo que están siendo la gran mayoría de los partidos. Pero creo que sí que lo hemos tratado de tener en cuenta a la hora de interpretarlo y de discutirlo. Perfecto, gracias. Gracias a ti. Vale, y vamos por aquí otra cuestión que yo creo que a todos se nos ha pasado por la cabeza alguna vez, y es tanto los goles que marcamos como los que recibimos, quién los hace y a quién le hacen el gol como portero, ¿no? Algo muy chulo que tiene este fútbol, y insisto, yo que llevo poco tiempo, es una de las cosas que más me gusta a la hora de tomar decisiones dentro del cuerpo técnico y todo esto, es que al final juegas con un solo 3, luego tienes juego ahí entre FT1 y FT2, y a quién pones de delantero, al más funcional o al menos, a quién pones de portero, al más funcional o al menos, cómo todo eso lo conjugas para hacer un equipo equilibrado, ¿no? Creo que tiene mucha más riqueza táctica que el fútbol normalizado en ese sentido. Mucha más toma de decisión, muchas más cosas que preguntarte. Y algo que parece que todos tenemos claro es que, bueno, pues el bueno del equipo, que es el FT3, es el que te va a hacer los goles y el que te va a marcar los goles y a marcar la diferencia. Si yo os pregunto que quién, fijaros en el gráfico, ¿vale? En el bloque de líneas negras, que es en Sevilla, en la primera parte de la gráfica, ¿quién marca más goles? ¿Qué jugadores marcan más goles? Los FT3. En datos brutos, los FT2. Ya, pero tienes que dividir entre 5, ¿no? Que son los FT2 que hay en el campo. Pero es que como aquí la audiencia tiene tanto nivel, se me adelanta. Eso es, Iñaki. Eso es. Es decir, a goles brutos nos puede parecer que los FT2 son los que más goles marcan. Pero claro, es que en el campo hay 5 normalmente. A lo mejor 4 porque hay un equipo que juega con 2 FT1. Vamos a poner 5, que es lo general en todos los equipos. Pero es que FT3 solo hay uno en el campo. ¿Qué pasa si hacemos el análisis estadístico que se llama chi cuadrado para ver la distribución de goles en función del número de jugadores que hay de cada clase? Si nos vamos al ámbito internacional, fijaros en ese chi cuadrado que da un resultado de 22, que esto da un poco igual, muy significativo. Es decir, muy significativo ¿para quién? Para los FT3 nos sale. Es decir, que esos 24,4 goles promedio, perdón, es porcentaje, ese 24% de los goles marcados por los FT3, es decir, suponen muchos más goles por los FT3 que hay en el campo que ese 67-68% de goles que marcan los FT2. ¿Me seguís? Es decir, hay una distribución sesgada de los goles que se marcan favorable a los FT3. Son los que marcan más goles. Y muchos diréis, esto ya lo sabía yo. De hecho, aquí hay un trabajo también de Martín, que creo que está por aquí, no sé si me ha parecido verlo o no. Martín ya por 2019, creo que es, si está por aquí ahora que me corrija si está. En el trabajo de 2019 sobre los Juegos Paralímpicos de 2012, de Río, ellos incluso no hablan de goles, hablan de ocasiones de gol o de chutes a puerta. Y también ven que son los clase, en ese caso creo que eran los 8, corregirme si me equivoco, los que, al final, los más funcionales, los que tenían más ocasiones de gol, chutaban más, etcétera. Entonces, esto es algo que sistemáticamente siempre ha sido así, ¿no? Tanto por goles, por ocasiones de gol, como os decía del estudio de Martín, etcétera. Si nos vamos a la Liga Española de este último año, ¿vale? De este último año, esa distribución se reduce, ¿vale? Y sigue siendo significativa, pero por muy poco. Es decir, no parece que ese sesgo sea tan grande, pero sigue siendo favorable a las clases más funcionales, a los FT3. Y de nuevo, en el último mundial, vuelvo a insistir, esto desaparece. En Salou encontramos que ya no hay una distribución sesgada significativamente de los goles marcados. Es decir, se reducen los goles que marcan los FT3 y aumenta tanto los de los FT2 como los de los FT1.
¿Qué quiere decir esto? Que al final ese nivel competitivo del que estábamos hablando llega para todas las clases y yo creo que incluso en las clases bajas son en los que más lo empezamos a notar y esto es algo que hablábamos también del cuerpo técnico, ¿no? Ostras, pues si el FT1 de ese equipo que está jugando de delantero, recuerdo un partido contra, el último partido contra Canadá nuestro, donde su FT1 decíamos, madre mía, pero si podría ser perfectamente un FT2 nuestro a nivel de rendimiento o incluso de equipos que llegaron a la final, si recordáis este año en el Mundial, sus FT1 pues tenían un rendimiento muy, muy alto. Podemos entrar en debate de clasificación si queréis, pero no creo que sea el ámbito. Parece que ese sesgo en favor de los FT3 parece que va disminuyendo y creo que eso es algo que los cuerpos técnicos podríamos tener también muy en cuenta a la hora de diseñar nuestros equipos y de tomar algunas decisiones. Parece que la importancia de los FT2 en este ámbito goleador está subiendo, FT2, FT1, con respecto a los FT3. Y quizá más importante el hallazgo con los porteros, ¿no? En la segunda parte de la gráfica veis los goles en bruto que les marcan a los FT1, los goles que les marcan a los FT2 y los goles que les marcan a los FT3, ¿no? Entonces ahí Fran Maggi hizo una búsqueda muy exhaustiva de a qué portero le habían marcado cada gol, contando los minutos que había jugado cada portero en el acta y viendo en qué minutos se habían marcado los goles, para tener un recuento de a qué portero y por tanto qué clasificación tenía el portero al que le han marcado cada gol, pues vimos que la distribución no está sesgada en función de la clase del portero. Me explico. Le marcan los mismos goles a porteros FT1 que FT2, que incluso FT3, que hay muy poquitos, había alguno en los mundiales, pero en proporción, ¿vale? Para los pocos que hay, FT3 o FT2 y FT1, en proporción para los porteros que juegan de cada clase, se les marca la misma cantidad de goles de forma relativa. Ahí tenéis la distribución del chi cuadrado, que es muy, muy, muy bajita en el último mundial. Y por tanto nos está diciendo eso, que da igual, lo digo porque también es un debate que nosotros hemos tenido mucho en la selección, ¿no? Yo que soy muy preguntón, desde que llegué le pregunto a Pele, ¿y esto por qué lo hacemos? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué es así? ¿No? Y le decía, ¿pero por qué siempre tenemos un portero FT1? ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Por qué no podemos ser diferentes? Vale, pues estos análisis parecen indicar que puestos a elegir, si no tienes un jugador FT1 que te marque las diferencias en campo o que sea muy bueno en campo, quizá por perfiles de funcionalidad puede ser lógico, puede ser una estrategia lógica usar a tu jugador FT1 como portero porque no le van a marcar más goles que si pusieras un FT2, que en un principio es más funcional. Pues no va a haber diferencia en los goles que encajan. A mí este dato, a mí personalmente me parece relevante a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Entonces, no sé si estáis de acuerdo o no. Son los datos que nos salen a nosotros. Y por último, y ya pasamos a las actas. ¿Cómo son? Tratamos de hacer un análisis un poquito ya más complejo y en vídeo de cómo eran los tipos de goles que se marcan en fútbol PC para poder compararlos tanto con fútbol normalizado como en el ámbito nacional e internacional. Quizá como limitación, aquí no tenemos datos de la Liga Nacional porque no tenemos grabados todos los partidos. Entonces, como no teníamos acceso a todos, decidimos no hacer esos análisis solo de unos cuantos partidos. De los mundiales, que sí que teníamos acceso a prácticamente todos los partidos, hicimos un análisis observacional en el que veíamos cómo se marcaban los goles, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte de la gráfica vemos el tipo de ataque. Ataque organizado, contraataque o acciones a balón parado. Son las tres variables que encontramos en la primera parte de la gráfica. Como veis, prácticamente todos los goles se marcan de ataque organizado, es decir, desde construcción hasta finalización de la jugada y gol. Hay menos contraataques, de hecho hay menos contraataques que en el fútbol normalizado y hay muy poquito balón parado, muy poquito gol a balón parado. De hecho,
los goles a balón parado han sido penaltis y faltas directas. No hemos encontrado ningún córner, es decir, gol desde un lanzamiento de córner con su respectivo remate o de una falta indirecta con su respectivo remate. Es decir, los goles de balón parado, de hecho, han sido directos o penaltis o faltas, pero no hay córners, no hay faltas indirectas como quizá pueda haber en fútbol normalizado, que encontramos hasta porcentajes de 30 o 40% de goles metidos en córners y este tipo de acciones, lo cual es bastante relevante. Quizá por temas de coordinación, quizá porque se trabaje menos, quizá porque se le da menos importancia, no sabría deciros las causas, pero es algo bastante significativo al comparar con el fútbol normalizado. El resto no, también en fútbol normalizado es más habitual ver ataques organizados y contraataques en esos porcentajes. En cuanto a la distancia desde la que se mete el gol, que esto también ha sido algo bastante analizado en fútbol PC, de nuevo hago referencia a algún trabajo de Martín que lo dividían por cuadrantes. Nosotros hemos sido un poquito más simples en ese aspecto y hemos dicho goles que se meten desde muy cerquita, desde el área pequeña, ¿vale? El área de gol, que es la primera que aparece, desde fuera del área pequeña, pero dentro del área grande, y desde fuera del área. Pues como podéis ver, la mayor cantidad de goles se marcan desde esa zona intermedia, desde dentro del área grande. Obviamente porque es muy difícil llegar a finalizar dentro del área pequeña, porque supondría, pues eso, tener que avanzar más, etcétera. Y desde larga distancia se hacen muchos goles, es decir, desde fuera del área, se hacen muchos goles en comparación con el fútbol normalizado. En el fútbol normalizado hay menos goles desde esas distancias, desde fuera del área. ¿Por qué? Una de las posibles explicaciones, porque el área es más pequeña y por tanto chutar de fuera del área aquí supone menos distancia que chutar de fuera del área en fútbol normalizado, pero obviamente tenemos que tener en cuenta que también puede ser un factor de las diferencias por clase, ¿no? Tener un FT1, un FT2 de portero, al final eso puede hacer que hayan más goles desde larga distancia, incluso ya no solo por la menor funcionalidad de los jugadores, sino porque la gente se atreve más. Creo que no descubro nada si muchos de nosotros o vosotros o de todos los entrenadores no le hemos dicho alguna vez a nuestro jugador que chuta bien, chuta mucho, que seguro que hacemos gol finalizando desde fuera del área, ¿no? Creo que es algo que es lo que puede estar explicando que hayan más goles que incluso en fútbol normalizado desde fuera del área. Y por último, la acción previa al gol. Es decir, ¿qué hace el jugador justo antes de meter el gol o de dónde viene el gol? Pues vemos que la acción más recurrente con la que se mete gol es la acción individual, ¿vale? Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como y acabo metiendo gol. Hago un regate y meto el gol, me voy conduciendo y meto el gol, etc. Después, la segunda variable sería la C, es de cross, de centro al área. La P sería de pases, es decir, traspase de un compañero. Tuvimos en cuenta tanto si remataba de primera tras el pase de un compañero como si controlaba y luego disparaba. R de rebound, de rebote, y E tras un error de un rival. ¿Vale? Esas son las variables. Obviamente la que podéis ver que es más habitual para meter los goles es la de la acción individual, pero algo que a nosotros nos llama la atención es que ha disminuido mucho. Del Mundial de Sevilla al último en Salou, ha disminuido casi en la misma proporción de lo que aumentan los goles tras pase de un compañero. Lo que nos lleva a plantearnos que el fútbol PC se puede estar volviendo un poquito más combinativo, quizá por eso que hablábamos de cada vez es más competitivo, ya no me puedo hacer la acción yo solo tan fácil como me la hacía antes, necesito de la combinación con mis compañeros para acabar haciendo el gol. Y otro dato interesante para nosotros es que creíamos que en fútbol PC habían muchos más goles por errores del rival, es decir, que el rival da un mal pase y se le acaba dando al compañero, que no hace lo que toca en ese momento y por tanto nos regala el balón, la acción y podemos meter gol. No hay más goles por error de rival que los que habría en fútbol normalizado, ¿vale? Esa es otra pequeña conclusión que sacamos de aquí, por eliminar mitos, ¿no? Por eliminar mitos de que en fútbol PC hay más error,
a lo mejor en salida de balón o defendiendo y demás. No hay más errores que en fútbol normalizado y por tanto los porcentajes de gol tras error de rival son muy similares a los del fútbol normalizado. No os doy más la chapa porque sé que son muchos números, muchos datos, muchas conclusiones. Si queréis le pegamos un repaso final por si a alguien se le ha quedado alguna sin ver o en el tintero. Hay más goles en fútbol PC en promedio que en fútbol normalizado, ratio de goles por partido, que además hay mayor ratio de goles por partido en competiciones nacionales que en internacionales en fútbol PC, y por último que hay más ratio de goles en los últimos campeonatos hay menos ratio de goles en los últimos campeonatos de fútbol PC que en los primeros, los que nos podría indicar una mayor igualdad competitiva entre los equipos que disputan el campeonato. Que ambas variables, tanto los goles que marca un equipo como los que encaja, van a correlacionar con su posición final en el ranking, es obvio, pero que parece que tiene un poquito más de importancia los goles encajados, es decir, recibir menos goles parece que te puede dar un plus de rendimiento final en el campeonato, incluso más que marcar un poco más. No hay mayor cantidad de goles en una parte o en otra, o en un periodo de tiempo o en otro del partido de forma significativa, pero parece que la tendencia en fútbol nacional es a que haya más goles en las primeras partes y en los primeros minutos, y en el fútbol internacional a que sean las segundas partes y en los últimos minutos, aunque insisto que no de forma significativa, es decir, que más o menos podemos ver los mismos goles en cada periodo. Y además que año tras año o en la evolución temporal parece que los goles van apareciendo un poquito más tarde. Mayor probabilidad de ganar si marcas en primer gol, incluso más que en fútbol normalizado, pero que esa probabilidad se va reduciendo con el paso del tiempo, lo que de nuevo nos podría estar indicando que en la actualidad hay mayor nivel competitivo que quizá hace unos años en el fútbol PC, sobre todo son datos internacionales. Tendencia a que cada vez dependamos menos del FT3, sobre todo en el rendimiento goleador hablo, no hablo de ya las tácticas de cada uno, sino a la hora de marcar goles dependemos menos del FT3, ya no es tan importante, no está tan sesgado ese rendimiento goleador. Y a la hora de portería, similares valores de goles encajados para FT1, FT2 y FT3, no hay sesgo. Se marcan más goles en juego abierto y dentro del juego abierto en ataque organizado, y hay muy poca incidencia en fútbol PC del balón parado. Tan poca que no hay nada de goles, por ejemplo, de corners o de faltas indirectas. Se marca más dentro del área grande que desde otras zonas del campo, pero se marca mucho desde fuera del área, sobre todo si lo comparamos con el fútbol normalizado. La acción más común para marcar gol es la acción individualizada, como decíamos hace poco, pero cada vez es menos habitual y tiene menos incidencia, aunque sigue siendo la predominante, lo que también podría indicar ese aumento del rendimiento competitivo. Y que, contrariamente a lo que se cree, no hay más número de goles por errores del rival que en el fútbol normalizado. Nada, eso sería un poquito la primera parte de la presentación. No sé si os queda alguna duda más todavía ahí en el tintero con alguna de las preguntas que nos hacíamos con respecto a la capacidad de los goles, o si queréis que pasemos a las actas. ¿Cómo lo veis? Antonio, ¿qué hacemos? Pues Diego ha levantado la mano, que lo tenemos por aquí. Así que, Diego, por favor, quítate el micrófono y adelante. Yo creo que sería interesante también, Iván, ¿me oye bien? Sí, bueno, Muy un poquito bajito, mejor, muy pero sí se bajito. oye. Sería interesante ver en la última gran puesto compararla con la anterior. En el sentido de, vale que pues igual la mitad de goles meten por acción individualizada y ahora está subiendo un poco la tendencia de que la última tiene que hacer el jugador es dar el pase, pero estaría bien ver quién da el pase. Entonces, si un clase media o un clase alta, porque seguramente la mayoría de acciones individualizadas se deben hacer las cosas. Pero que sabéis quién hace el pase final. Eso era un poco el detalle, pero me ha parecido que combinar las últimas dos podría ser interesante.
Sí, lo he escuchado muy bajito. Antonio, no sé si me puedes decir al completo, pero creo que he captado por lo menos la intención de la pregunta. No sé si la he escuchado entera bien porque se escuchaba muy bajito, pero creo que por lo que preguntabas es que dentro de que la acción individualizada es la que más goles aporta, por decirlo de alguna manera, obviamente todos tenemos la impresión de que esa acción individualizada se la juegan aquellos perfiles funcionales más altos, ¿verdad? ¿Iba por ahí, Diego? Sí, va por ahí. Pero también en cuanto al pase final, cuando es un pase de la muerte, por ejemplo, y cosas así. Ajá. Sí. Vale, en ambas cuestiones que me planteas, creo que la clave sería profundizar un poco más de lo que hemos hecho nosotros en el análisis. Es decir, acción individual, vale, pero ¿de quién? ¿No? Hay más acciones individuales que acaban en gol de los FT3 que del resto de clases. Me parece un análisis chulo para llevar a cabo. En cuanto al pase, claro, ¿cómo es ese pase? ¿Quién lo da? ¿Desde dónde? Es decir, análisis al final un poquito más profundo. Me parece absolutamente bien el poder hacerlo, pero eso implica también una complejidad luego a la hora de los análisis mayor. Pero estoy de acuerdo contigo. Obviamente, este dato puede quedar así un poco más generalista y podríamos ser un poquito más específicos. Obviamente, en cuanto a la de la conducción, de la acción individual, yo creo que sí que todos tenemos esa hipótesis de que perfiles funcionales más altos, con mayor funcionalidad, son los que más se van a jugar esa acción para meter gol. En cuanto a las demás variables, no sé, no tengo hipótesis que te pueda decir. No sé si hay alguna más, a lo mejor, alguna pregunta más, o si pasamos. O si dejamos respirar un poco después de la turra. No, hasta Iván, vamos, está súper interesante. Pues por ahora parece que no tenemos más preguntas, así que si te parece pasamos al siguiente punto, al de actas electrónicas. Claro. Vale, si la primera parte era un poquito más de cosas que... Vale, Diego, lo he leído, de nada. Si hablábamos en la primera parte de cosas que eran un poquito más así de análisis, de investigación y de cosas que nos podían ser útiles pues como entrenadores y demás a la hora de los partidos, de plantear partidos, etcétera. Ahora en esta segunda sección, como os comentaba antes, lo que queremos mostrar creo que me puedo incluir dentro de la federación, lo que queremos mostrar es algo en lo que hemos estado trabajando de forma conjunta para poder agilizar el proceso de actas, para poder modernizarlo, para poder también que sea más accesible después de cada partido y que sea todo mucho más eficiente, ¿no? para todos. Entonces hemos decidido tratar de hacer unas actas electrónicas que iremos haciendo obviamente durante los partidos de cada jornada y que la idea es que podamos subirla pues conforme acaba cada partido, ¿no? Tratando de evitar pues ir también detrás de la gente. Al final, cuando acaba un partido, pues hay gente que está mejor, que está peor, y esto de ir detrás, pues que me revises un acta, que me la firmes, que no sé qué, pues también lo podemos evitar y directamente subir el acta electrónica a la web de la federación. No sé todavía si tenemos el protocolo cerrado o no, Antonio, de si se envía por correo, si se sube a la web, pero de que todos los entrenadores y cuerpos técnicos la puedan revisar prácticamente al instante y tener un espacio de tiempo en el que puedan también reclamar ese acta o enviar algún recurso si fuera necesario. Sí, no, haremos en el momento en el momento que tengamos el acta lista, la subiremos inmediatamente a la web para que esté disponible para todo el mundo y bueno, y lógicamente para que la gente, como bien has dicho, para que los equipos puedan revisarla, pues si tienen que hacer alguna reclamación o algo. Pues esa es un poco la idea, ¿no? La idea que teníamos y lo que queríamos hacer pues para facilitar todo este proceso. Entonces, al final, lo que hemos hecho no deja de ser voy a ver si puedo presentarlo. Aquí. No deja de ser un Excel, no tiene mucho más misterio,
en el que os voy a decir un poquito pues lo que hemos tratado de hacer para llegar a que tengáis ese acta y también para que entendáis algunas de las cosas que os hemos pedido, sobre todo a los entrenadores de los equipos de la liga, ¿no? Porque es cierto que hemos sido un poquito pesados a lo mejor pidiéndoos que nos mandarais ya dorsales, que además los dorsales pues no los movierais entre jornadas. Eso es algo que facilitaría un poco esta tarea. Entonces, pues tratar de explicaros el por qué también hemos sido un poquito pesados en eso. Tenemos un apartado de inscripciones. De momento estas son, son las que habéis ido pasando, pero no son oficiales, ¿vale? Las tenemos que contrastar con lo que habéis subido a Federación. No os preocupéis, esto es solo para que vierais el ejemplo, no tiene más. Esto tendrá una pequeña base de datos. Aquí es la única pestaña en la que se meten datos de forma manual, me refiero. Una vez yo meta aquí escudo, equipo y jugador, ya no lo voy a tocar en todo el resto del Excel, de la aplicación o de las pestañas. Y de ahí la importancia de que siempre tuvieran el mismo dorsal, de que el equipo se llamara igual, para luego no cometer errores en las siguientes pestañas. No sé si me seguís. Las siguientes van a estar vinculadas a esta y, por tanto, lo que pongamos aquí, en principio, debemos tratar de que se moviera lo menos posible durante las distintas jornadas. Que no pasaría nada, ¿vale? No pasaría nada si en un momento dado tenemos que volver a esta base de datos, modificar algo y modificar algún acta sobre la marcha. Pero que en principio De hecho, sí. perdóname, Iván, de hecho contamos con que, a ver, lo que dice Iván, intentemos que no, pero sí que somos conscientes de la realidad también que sucede, ¿no? A lo largo de la temporada. Y porque pasa todos los años que siempre, pues bueno, a mitad de temporada surge un deportista nuevo, bueno, hay algún cambio en el equipo que hace que la siguiente, digamos, jornada, pues haya una modificación, vamos a decir, en la inscripción. Entonces, bueno, pues ahí entendemos que tenemos que hacer una actualización de la base de datos, claro. Eso es, que no es que sea inamovible, no es eso, pero sí que es cierto que nos facilita mucho el trabajo, cuanto menos cambios posibles, mejor. No, ya no digo de inclusión de jugadores, que eso es algo de cada equipo, no, ahí no entramos, pero sí de, pues eso, de cambio de dorsales o de, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Una vez tenemos aquí la inscripción de todos los equipos, no me dejo a nadie. Tenemos lo que sería el acta de partido, que esto es lo que estaremos haciendo in situ ahí en el campo, los que estemos en mesa, igual que lo hacíamos con la hoja de papel. De hecho, mi intención personalmente es que este primer año lo podamos ir haciendo de forma conjunta, tanto en papel como electrónico. Pero yo qué sé, por lo que pueda pasar, pero bueno, veremos si es así o no. La idea es que estando ahí en campo con el ordenador y demás, nosotros podamos ir decidiendo pues qué equipo es el que va a jugar el siguiente partido. Como veis aquí, va cambiando los deportistas dentro del equipo, ya está vinculado con la base de datos, tendríamos mucho menos que hacer porque no tendríamos que estar, pues eso, escribiendo la relación de jugadores del equipo, etcétera, etcétera, sino que esto ya viene todo vinculado, ¿vale? Ejemplo, vamos a poner que juegan estos dos equipos, lo único que tendríamos que hacer es decir en qué jornada están, en la 1, en la 2, en la 3, en la que sea, y pues al final presionando control y punto y coma, pues tenemos ya la fecha. Es decir, que al final esto está es bastante rápido de hacer, ¿no? Tenemos el número de jornada y la fecha para que esto quede registrado en el acta y a partir de ahí, con la relación de equipos que nos dais los técnicos en cada jornada, lo único que tenemos que poner aquí es la convocatoria, ¿no? Además, en cada pestañita he ido dejando notas para que esto sea lo más intuitivo posible. Pues al final lo que vamos a poner en esta columna es cada jugador, si es titular, si es suplente o si no está convocado. Si vamos haciendo un ejemplo, Juanjo, cojo tu equipo, no te enfades si pongo si ganas o pierdes, que es solo un ejemplo. Vamos poniendo titularidades. Si no estoy ni como entrenador, Iván, o sea que ya me han borrado es verdad. de todo. Es verdad, no he recordado. Vamos poniendo titularidades por aquí y demás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el resto, pues, o son suplentes o son jugadores que no han sido convocados.
¿Por qué es importante usar siempre misma terminología en estos cuadraditos? Porque la idea de estas actas también, que no lo he dicho antes, un objetivo un poco ahí enmascarado es que podamos tener a nivel federativo y de cuerpo técnico de selección estadísticas y datos de los jugadores al acabar la temporada. Es decir, yo creo que eso al final nos puede ayudar también a la hora de tomar decisiones a nivel de competiciones internacionales, pues ver cuánto ha jugado un jugador, cuánto ha sido convocado, cuántas veces no, cuántos goles ha metido, cuál es su ratio de gol por partido. Es decir, ciertas estadísticas que vamos a poder sacar de estos numeritos que ponemos aquí. En esta segunda columna, segunda y tercera, estaría el cálculo de minutos que juega un jugador en el partido. Es decir, todos aquellos jugadores, la E es de entra, la S es de sale, todos aquellos jugadores que comienzan el partido como titulares, pues entran a jugar en el minuto 0. ¿Qué pasa si tenemos un jugador que lo cambia el entrenador en el minuto, en el descanso, en el 30, por ejemplo? Sale del campo en el 30 y el jugador suplente que entra al campo, pues la entrada tiene que coincidir con ese minuto con el que sale el compañero. ¿Cuándo acaba el partido? Pues ya sea en el 60, 63, 65, según el descuento, es cuando vamos a poner que sale ese jugador. Cuando acaba, si un jugador es titular y además acaba el partido, pues entró en el minuto 0, que fue cuando empezó el partido, y saldrá en el minuto 60, que es cuando acaba el partido. Como veis, está todo ya vinculado para que se calcule automáticamente los minutos que juega cada jugador y eso además se extrapole a la base de datos. ¿Se ve bien? Hasta ahí bien, ¿no? Con estos simples numeritos que durante el partido, en un cambio, pues para nosotros es muy sencillo poner este número, ya se va calculando tiempo jugado. Además, podemos poner el minuto en el que recibió un jugador una tarjeta amarilla y si recibe la segunda, pues ponemos en el minuto en el que recibió esa segunda tarjeta amarilla. ¿Vale? De tal manera que no confundamos segunda amarilla con roja, que es la R, roja directa, que si un jugador recibe una roja directa, pues habría que poner en el minuto en el que la recibió. ¿Vale? En ambos casos el jugador está expulsado, pero los motivos son distintos. ¿Por qué digo esto? Porque luego tenemos un apartado de incidencias en el que, con la ayuda del árbitro, que será el que nos diga a nosotros las incidencias, pues el jugador, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, escribiendo aquí, fue expulsado por doble amonestación, motivo, 2 puntos, lo que sea, lo que nos diga el árbitro, ¿vale? Que para eso es el que ha tomado la decisión de sacar la tarjeta o no. Pero que tengáis en cuenta que sigue estando este apartado de incidencias para registrar todo lo que ocurra durante el juego y todo lo que nos diga el árbitro también que debemos anotar ahí. ¿Vale? Aquí simplemente anotamos el minuto en el que sucede cada cosa, luego vamos viendo en las incidencias los motivos y los porqués. Y también tenemos un apartado para los goles. ¿Vale? En este caso, en esta columna, y viene todo especificado en las notas que voy poniendo, acumulamos la cantidad de goles que mete un jugador. Si este jugador mete un gol, le anoto el gol y además me voy a las columnas de los goles. Ahora os explico por qué está duplicado, tiene su sentido. Y el primer gol lo marca en el minuto 15 el jugador número 6, que viene entre paréntesis, Javier Cortés, que creo que también está por aquí. Javi, no te vengas arriba, que es solo un ejemplo. Lo marca el jugador número 6, hemos dicho. Como veis, automáticamente ya se ha cambiado el resultado del partido y se han cambiado otras cosas. Ya va ganando 1-0 la Fundación Segunda Parte porque detecta que ya se ha introducido un gol dentro de esas columnas y además, si os fijáis aquí abajo, ya nos van poniendo unos numeritos que nos van a ayudar luego mucho en las estadísticas y para hacer las clasificaciones nos van a ayudar mucho y es aquí goles a favor y goles en contra, automáticamente nos aparece que este equipo tiene un gol a favor y 0 goles en contra porque es lo que marca el resultado y el otro equipo al revés. Discúlpame, Barto, que creo que también estás por aquí. 0 goles a favor, pero 1 en contra. Y además automáticamente también se le ha acumulado una victoria a este equipo. En caso de que acabe así el partido, se le pone un 1 al que gana de forma automática. En caso de empate, un 1 aquí en la casilla de en medio
o un 1 en derrota en caso de derrota, como le está pasando aquí a este equipo. ¿Me seguís un poco? Que está todo automatizado para que en función de lo que vayamos poniendo ahí arriba, luego todos estos datos se nos acumulen. Os decía que si luego el mismo jugador marcara un segundo gol, lo único que tenemos que hacer es acumularle ese segundo gol y poner que en el minuto 20 vuelve a marcar el dorsal número 6. De esta forma se cambia el resultado y el resto de celdas asociadas. ¿Tenéis alguna duda o creéis que también sirve para esto esta reunión? Si en algún momento creéis, oye Iván, no habéis tenido en cuenta esto, se os ha olvidado registrar aquello otro, o cómo vais a tener en cuenta lo que sea, pues me lo decís sin problema. Hasta aquí sería lo que sería la cumplimentación del acta durante el partido, ¿vale? Insisto en que además estarían las incidencias. Iván, yo me voy al Sí. perfil de investigador y no sé si hayáis pensado, sobre todo en tu caso, para investigar, el registrar también la clase funcional del jugador y los que son porteros. Después para sacar estadísticas para estudios. Sí nos lo hemos planteado y no es funcional a nivel de la herramienta. Me explico. Los que manejáis Excel habitualmente, pues sabréis que para hacer todas estas vinculaciones y acumulación de datos y demás, la formulación, las macros y demás que hemos usado son complejas. Son tan complejas como yo sé, es decir, seguro que hay quien sepa mucho más y que lo puede hacer mucho mejor, pero no he encontrado la manera, sin sobrecargar el acta, de conseguir toda esa información. ¿Me he explicado bien? Sí, sí, lo único, incluso que esa información a lo mejor a los entrenadores no nos interesa como entrenadores, pero sí que se puede tener como una celda oculta que no se pase, pero que sí que lo tengáis recogido, sobre todo a nivel estadístico. Insisto en que sí que no lo habíamos planteado, pero Sí, que sí. a nivel funcional, para el propósito que teníamos en este caso del acta, era mucho más lo que suponía y el poder introducirla que el hecho de tener el dato. Que obviamente nos interesa, Juanjo, que por supuesto que es interesante. También te Iván, digo que disculpa, podemos. Iván, Un segundito. disculpa. Un segundo, Soy Aitor. Aitor, no, que una aportación, ¿os habéis planteado la posibilidad de utilizar con un valor único que tengáis por jugador la posibilidad de usar el Power BI que te permite el cruce de datos y poder obtener la información que requiráis? Digo, para que podáis obtener lo que dice Juanjo, ¿eh? Vale, os contesto a los dos con lo mismo. Gracias, Aitor, tanto Aitor como Juanjo. Al final esto no deja de ser un piloto, por decirlo así, ¿no? Una primera aproximación y por supuesto que para nosotros esto es solo el principio de algo que queremos ir avanzando e ir mejorando año tras año. En el caso de tu pregunta, Aitor, es que ni siquiera conozco, no sé si no lo he oído bien o ni siquiera conozco, entiendo que me hablas de algún software, ¿no?, específico de esto. No, es una herramienta que ha sacado con la pandemia Microsoft, ¿vale? Para que sustituye al Access, ¿vale? Para cruzar datos que tengan un valor único y si queréis en la próxima concentración o en la próxima Lo podemos ver, las sí. jornadas os lo enseño y os ayudo y oye, sacamos la información que requiráis. Genial, para eso estáis ahí los ingenieros e informáticos que tenemos por aquí. Gracias, Aitor. Sí nos interesa, sí nos interesa. Vale, pues hecho, ¿vale? Vale, lo Contad hablamos. con esto. Muy bien. Para lo que vienen siendo actas, en cualquier caso no tendríamos pegas, ¿vale? Con lo que tenemos aquí. La idea es que una vez que se acaba el partido, como os iba diciendo, podamos darle al botoncito de imprimir acta y se nos genere automáticamente el acta en PDF con su nombre, con su jornada y con todo. Quizá por estar en línea está tardando un poquito más, pero ya la tengo. O creo que la tengo. ¿La podéis ver vosotros?
bueno, se genera al final, entiendo que sí, un PDF con, bueno, no es más que imprimir lo que teníamos puesto en el acta. Esto será lo que vosotros veáis, me refiero a los técnicos, una vez termine el partido y lo podamos subir a la web, ¿vale? Este será el PDF que se irán acumulando jornada tras jornada. En un único documento PDF se irán acumulando todas las actas y podéis ir revisándolas todas en conjunto. Vale. Nada, no doy mucho más ajetreo con esto, simplemente que todo esto lo podemos ir mandando, esta información, tanto al equipo local como al equipo visitante con estas macros, para que se nos puedan hacer las tablas acumulativas que tenemos. Es decir, al final lo que hacemos con las macros es trasladar esa información al equipo correspondiente en la jornada correspondiente, de tal forma que todo esto se va auto rellenando o autocompletando después de cada jornada. Tenemos todas las jornadas, incluso tenemos la semifinal y la final por otro lado, es decir, la fase final por otro lado, para que nos den acumulados de liga, acumulados de fase final y acumulados totales de pues esas estadísticas o pequeñas estadísticas que hemos conseguido sacar. Insisto en que todo lo que podamos mejorar esta información o toda la información que podamos recopilar aquí, pues está genial, porque es donde se va a ir almacenando toda la información, ¿vale? En estas tablas acumulativas. Nada, por último tendríamos ya la parte de clasificación, donde habría que ir actualizando desde este botón pues los puntos que tiene cada equipo y demás, para crear esta clasificación, que también la podemos imprimir en PDF y subirla actualizada jornada tras jornada, ¿vale? Con los puntos de cada equipo, sus partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, goles contra, diferencia de goles, tarjetas amarillas, dobles y rojas, ¿vale? Y además, pues por tener un poquito también de comparación entre equipos y un poco, quizá esto ya más a nivel, como os decía, federativo o de selección, pues nada, el poder ir viendo cómo con el promedio cada uno de los equipos bueno, pues tiene más partidos jugados, más goles metidos, menos goles metidos, etcétera, etcétera. Pues ir jugando un poquito con estos gráficos que nos van mostrando lo que hayamos metido, ¿vale? Simplemente eso, para tener de forma más visual el rendimiento de cada equipo en cada una de las variables. Y ya por último, y para la parte ya sí que del todo federativa y de cuerpo técnico de selección, para que la veáis también, Pele, creo que no te lo he llegado a enseñar todavía ni nada, incluso para poder implementar en sub-19 cuando lo veamos propicio, para tener aquí todo lo acumulado de cada jugador en cada jornada, en cada fase final, fase regular, fase final o en todo. Es decir, quiero saber la información de tal equipo, solo de la fase final, y además solo me interesa este jugador. Bueno, pues para que todo esto se vaya se vaya acumulando aquí y podamos ver todas sus estadísticas de una manera acumulada, ¿no? Pues este jugador en tal fase ha hecho esto, ha marcado tanto, ha hecho tanto, y a nivel de vamos a llamarlo captación o selección de jugadores, o de proceso de identificación de talentos y selección de jugadores, creo que esto nos puede venir muy, muy bien, porque vamos a poder también tener decisiones más basadas en datos y nos va a ayudar, yo creo que nos va a ayudar a poder tomar decisiones. Creo, si no me dejo nada en el tintero, porque también he intentado no ser muy pesado, que sé que teníamos tiempo justo, creo que esto es todo. No sé si hay alguna duda más o si queréis comentar algo. Parece, Iván, que no hay ninguna duda. Desde luego que es indudable que nos va a ayudar muchísimo. Yo ya estuve viendo el acta y lo estuvimos también un poco trabajando y bueno, me parece espectacular.
Así que nada, de verdad que nuevamente agradecerte muchísimo tu trabajo, Iván, el trabajo de todo el equipo técnico y de todas las personas que hacéis, ¿no? Que esto vaya mejor, porque, bueno, pues tener una herramienta que nos sirva para el análisis y para hacer, bueno, pues eso, nuestras estadísticas comparativas y demás, eso va a hacer sin duda bueno, que se mejore mucho más en lo que es la planificación de los técnicos, el conocimiento del propio fútbol, etcétera. Pues nada más, Iván, de verdad que estupendo. Además, te has ajustado al tiempo, muy bien, 1 hora y 27 minutos, quitando el tiempo de descuento del inicio, así que fantástico. Pues muchas gracias a vosotros, a ti en especial, Antonio, y bueno, que la idea un poco de esto es que todos los que estáis teniendo proyectos y trabajando en cosas al final de Fútbol PC, podáis seguir aportando en estas charlas y que yo personalmente estoy también con muchas ganas de ver los proyectos que tenéis por ahí en vuestros equipos y que nada, que agradezco la asistencia de todos. Pues nada, Iván, muchísimas gracias a todos. Como ya dije al principio de la reunión, esta formación se ha grabado, así que si no os llega el enlace directamente cuando se cierre la reunión, ya os lo enviaré yo por correo a todos los inscritos, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, cuidaros. Hasta luego.